Buenas noches, damas y caballeros. Bienvenidos a otro encuentro especial. Antes de comenzar, quiero que me digan quién está conmigo hoy, desde dónde nos escuchan y qué hora es por allá. ¿Están listos? Entonces, vayamos al primer relato. ¿Qué tal, Nero? Me llamo Ernesto. Llevo como 12 años manejando tráiler y la gente siempre me dice que ese trabajo es aburrido, que qué flojera estar tanto tiempo solo en la carretera, viendo lo mismo noche tras noche. Y sí, tienen razón en muchas cosas, pero lo que nunca te dicen es que ese silencio, esa soledad de las madrugadas, también puede volverse la cosa más aterradora que existe. Yo lo aprendí de una manera que no le deseo a nadie. Esa noche salí de Saltillo cerca de las 10 de la noche. La carga era material de construcción, nada especial. La ruta hacia Reynosa la conozco de memoria. Cada bache, cada curva, cada tramo donde el asfalto se pone malo y tienes que bajar velocidad. Manejé sin prisa, con la radio a medio volumen, tomando café de un termo que había llenado antes de salir. Todo normal, todo tranquilo. Fue como a la 1 de la madrugada cuando lo noté por primera vez. Unas luces atrás de mí. Una camioneta gris, de esas doble cabina que son tan comunes en el norte que ni les pelas. La vi en el espejo y no le di importancia. Carretera larga, carretera libre. Hay gente que viaja de noche igual que yo. Seguí manejando, pero como 20 minutos después, las luces seguían ahí, en el mismo punto. Ni se acercaban, ni se alejaban. Era como si alguien hubiera calcado mi velocidad exacta y se hubiera clavado ahí. Pensé que quizás el conductor tenía flojera de rebasar, que esperaba un buen tramo. Eso pasa. No es raro. Aceleré un poco, no más para probar. La camioneta aceleró igual. Bajé velocidad. La camioneta bajó velocidad. Ahí fue cuando el estómago se me fue al piso. Empecé a pensar que me estaba haciendo ideas, que era coincidencia, que el tipo iba al mismo ritmo porque así le convenía, porque el tráiler jalaba el aire y era más fácil rodar detrás. Esas cosas me las decía yo solo para calmarme, pero por dentro ya sentía algo raro, algo que no sé explicar bien. Como cuando sabes que algo está mal antes de poder demostrar que está mal. Pasó una hora así. Una hora entera de ese juego de luces en el espejo. Agarré el radio y llamé a un compañero que andaba en otra ruta. Me contestó después de un rato y le dije que traía una camioneta pegada. Él se rió. Me dijo que eran paranoias de la madrugada, que me tomara otro café. Tal vez tenía razón. Tal vez era yo. Colgué y seguí manejando, ahora con los ojos más en el espejo que en el camino. Entonces la camioneta se acercó, de golpe, sin aviso. Las luces que antes se veían chicas y lejanas, de repente llenaron el espejo lateral. Se me fue el aire. Me aferré al volante y mantuve el carril, sin salirme, sin frenar. El corazón me latía tan fuerte que lo sentía en la garganta. La camioneta se puso a mi lado izquierdo. La vi de reojo. Vidrios polarizados, sin placas visibles, dos siluetas adelante. Rodamos así un momento que me pareció eterno, yo mirando al frente, ellos ahí colgados a mi lado sin rebasar, sin retroceder. Y luego la camioneta se metió. Así, de repente, se atravesó frente al tráiler intentando cerrarme el carril. Di un volantazo a la derecha, pisé el freno con todo lo que tenía y el tráiler empezó a chirriar como animal herido. Las llantas del remolque aullaron en el asfalto. Por un segundo pensé que me iba a volcar, que el remolque me iba a jalar y eso iba a hacer todo, pero me sostuve. La camioneta se fue al acotamiento y yo enderecé el tráiler con las dos manos temblorosas. No paré, eso lo tengo claro. En esa carretera, a esa hora, parar era morirme. Aceleré todo lo que el motor me daba. El primer disparo lo escuché como un golpe seco contra la carrocería del remolque. No sabía qué era. Luego el segundo, y ese sí reconocí. Metal contra metal, ese ruido que no se parece a nada más. Estaban disparando.
Me agaché cuanto pude sin soltar el volante y pisé el acelerador hasta el fondo. El tráiler cargado no es rápido, eso es la verdad, pero tampoco es tan lento cuando el miedo te llena el pie de adrenalina. Iba sacando todo lo que podía mientras la camioneta se volvía a pegar atrás de mí. Hubo otro disparo. Este pegó más cerca, en algún punto del remolque que hizo vibrar toda la cabina. Me imaginé ahí mismo, tirado en el asfalto, y eso me puso más firme que ninguna otra cosa. No iba a dejar de manejar, no iba a orillarse, no iba a hacer nada más que seguir adelante. El camino en ese tramo tiene unas curvas largas y yo las conozco de años. Empecé a usarlas. En las curvas el tráiler ocupa más carril y la camioneta no podía ponerse a mi lado sin riesgo de ir a la cuneta. Eso me daba unos segundos en cada una. Unos segundos donde las luces se alejaban un poco y yo podía respirar y pensar. Pensé en el retén. Sabía que adelante había uno militar. No recordaba exactamente a cuántos kilómetros, pero sabía que estaba. En esa ruta siempre hay uno. Me enfoqué en eso. Nada más en eso. La camioneta intentó adelantarme 2 veces más. La primera vez metí el tráiler al centro y ella tuvo que frenar. La segunda vez casi lo logra. Se puso a mi lado derecho y vi por el espejo cómo la ventana bajaba. Hubo un fogonazo. No escuché nada. O sí lo escuché, pero el ruido del motor lo tapó. Sentí que algo pasaba muy cerca porque instintivamente me pegué al asiento como si eso me fuera a proteger. No me pegaron. O sí me pegaron en algún lugar que no sentí en ese momento. El cuerpo en esas situaciones no registra bien. Después iba a ver el tráiler y encontrar 4 impactos en el remolque y uno en la esquina trasera de la cabina, a como unos 30 centímetros del lugar donde iba sentado. Pero en ese momento yo solo manejaba. Hubo un tramo recto y largo, y la camioneta se fue encima de mí con todo. Se pegó tanto que casi tocaba el remolque. Sentí el golpe cuando el parachoques delantero de ellos rozó la esquina trasera. El tráiler cabeceó. Mantuve el control, pero por poco. Las manos me dolían de apretar el volante. Entonces vi las luces. Adelante, en la oscuridad de la carretera, había luces blancas fijas, reflectores, un retén. Empecé a tocar el claxon como loco, largo y seguido, sin parar, el tipo de toque que cualquiera entiende que no es saludo. Las luces del retén se movieron, vi sombras corriendo y di un par de destellos con las altas. La camioneta frenó, no de golpe sino de una manera controlada, calculada. Se fue quedando atrás en cuestión de segundos, y antes de que yo llegara al retén ya había desaparecido en la oscuridad. Se metió por algún camino de terracería, o simplemente apagó las luces. Nunca lo supe. Llegué al retén con el claxon todavía sonando y frené ahí mismo en medio del carril. Bajé del tráiler con las piernas tan flojas que casi no me sostenían. Los militares se me vinieron encima con las armas listas y yo levanté las manos y lo único que les pude decir fue que me venían siguiendo y que me habían disparado. Me revisaron a mí primero, creo que para asegurarse de que no anduviera armado o que no fuera yo el problema. Luego revisaron el tráiler y encontraron los impactos. Uno de los soldados los fue contando en voz baja y cuando llegó al quinto nada más me miró sin decir nada. No hacía falta decir nada. Estuve ahí como 2 horas. Llegó más personal, tomaron datos, me hicieron firmar cosas. Me preguntaron si podía describir la camioneta y les dije lo que recordaba. Gris, doble cabina, vidrios polarizados, sin placas que yo hubiera podido ver. No era mucho. Ellos tampoco parecían sorprendidos. Eso, en cierta forma, fue lo más perturbador de todo, que para ellos era algo que ya habían visto antes. Nunca encontraron la camioneta esa noche, o si la encontraron, a mí nunca me avisaron. Me ofrecieron escolta hasta Reynosa, pero yo pedí quedarme ahí hasta que amaneciera. No podía manejar más en la oscuridad, no esa noche. Me senté en la cabina del tráiler con las puertas trabadas
y esperé a que el cielo se fuera aclarando, y no dormí ni un minuto porque cada vez que cerraba los ojos veía las luces en el espejo y escuchaba el golpe del metal. Entregué la carga y de regreso tomé la ruta de día, con sol, siguiendo a otra unidad. Tardé meses en volver a manejar de noche. Mi patrón me daba salidas de madrugada y yo las rechazaba con cualquier pretexto. Los compañeros se daban cuenta, pero ninguno preguntaba de frente, porque en este trabajo hay cosas que todos entienden sin que se las expliquen. Ahora ya salgo de noche cuando no me queda de otra. Pero hay algo que no se quita. Cuando veo luces atrás de mí que no se acercan ni se alejan, algo en el cuerpo se activa solo, independiente de lo que yo piense. Las manos se ponen tensas en el volante. La respiración se corta y por unos segundos vuelvo a estar en ese tramo oscuro entre Saltillo y Reynosa, contando disparos y rezando para que el retén apareciera antes de que el siguiente me encontrara a mí. El tráiler lo repararon. Las láminas del remolque quedaron parcheadas y se notan si sabes dónde buscar. Yo sé dónde buscar. Cada que subo a revisar la carga antes de salir, los veo y me recuerdo que esa noche la diferencia entre estar aquí contando esto y no estar fue de 30 centímetros y un retén militar apareciendo justo a tiempo. Eso es todo lo que hubo entre yo y ese asfalto, 30 centímetros y algo de suerte. Me llamo Laura Méndez. No sé por qué le cuento esto a la gente. Supongo que es porque si me lo guardo, me come por dentro. Y ya llevo demasiado tiempo dejándolo pudrirse ahí. Lo que voy a contar pasó hace como 8 meses en Puebla. Y aunque ya hablé con una psicóloga y ya dormí muchas noches después de eso, hay cosas que no se borran nomás porque quieras. Todo empezó en una app de citas. Ya sé cómo suena eso. Ya sé lo que están pensando. Pero en ese entonces yo tenía 28 años, vivía sola, trabajaba desde casa y mis círculos sociales eran básicamente mi hermana y 2 amigas que ya estaban casadas y con hijos. No era desesperación, era nomás que quería conocer gente. Eso es todo, eso es lo único que quería. Iván me mandó el primer mensaje un martes. Foto de perfil decente, trabajo de diseñador gráfico, frases normales, sin el típico mensaje raro que manda la mitad de los hombres en esas apps. Hablamos casi 2 semanas antes de proponer vernos. Él fue cuidadoso, no insistió, dejó que yo marcara el ritmo. Eso me dio confianza. Ahora entiendo que probablemente era cálculo, pero en ese momento se sentía genuino. La primera cita fue en un café en el centro. Llegó puntual, bien arreglado, sin nada que me pusiera alerta. Hablamos de trabajo, de series, de su familia en Veracruz. Era platicador, hacía preguntas, no se la pasaba hablando solo de él. Cuando me fui a mi casa esa noche, le mandé un mensaje a mi hermana diciéndole que había estado bien, que el tipo parecía normal, normal, esa palabra. La segunda cita la propuso él. Cenar en su departamento. Me dijo que cocinaba bien, que quería prepararme algo. Yo dudé un momento, no mucho, porque ya lo había visto una vez y no había señales de nada raro. Le dije que sí, pero le mandé la dirección a mi hermana y le avisé a qué hora más o menos iba a llegar y a qué hora iba a salir. Esas cosas que hacemos las mujeres y que esperamos no tener que usar nunca. El edificio estaba en una colonia tranquila, de esas de clase media, con portero y buzones ordenados. El departamento era 3er piso. Llegué puntual, toqué el timbre y él abrió con una sonrisa y un delantal de cocina. Olía bien adentro, a ajo y algo con tomate. Todo normal. Pero la primera cosa rara la noté casi de inmediato, antes de sentarme siquiera. Las ventanas estaban selladas. No tapadas con cortinas ni con persianas, sino selladas. Había cinta canela pegada en los marcos, gruesa, en capas, como si alguien hubiera querido asegurarse de que no entrara ni saliera aire por ahí. Y no era una ventana,
Eran todas las que vi desde la sala. Le pregunté, así casual, que si tenía problema con el frío o algo. Él se rió y dijo que el edificio era viejo y que los marcos tronaban con el viento y no lo dejaban dormir. Lo dijo con una naturalidad que me convenció en el momento, pero el silencio sí me pesó. Era un silencio raro, no de departamento vacío, sino de lugar cerrado, como cuando estás en un cuarto sin ventilación y el sonido no circula, nomás se queda ahí aplastado. Pensé que era la acústica del lugar, que los muros eran gruesos, que era una construcción vieja. Me senté en el sillón y él me ofreció una copa de vino que yo acepté, pero apenas tomé un sorbo y dejé en la mesa. La cena estuvo bien los primeros 20 minutos. Él habló de un proyecto que traía, yo le conté de una cliente difícil. Nos servimos, comimos. La comida estaba buena de verdad, eso no puedo negarlo. Y yo estaba empezando a pensar que mis nervios habían sido exagerados, que era simplemente un departamento raro, de un tipo raro, pero inofensivo, cuando escuché el primer golpe. Vino del pasillo, del fondo, un golpe sordo, como algo pesado contra una pared o una puerta. Me quedé quieta con el tenedor a medio camino. Iván no levantó la vista del plato. Hubo otro golpe, más fuerte esta vez, rítmico, como si alguien estuviera golpeando con el puño de manera deliberada, una y otra vez. Levanté la vista hacia el pasillo y vi que había una puerta al fondo con una barra de metal puesta en ganchos. No un seguro normal, una barra de esas que se usan para reforzar desde afuera. El tipo de cosa que no pones para que alguien no entre, sino para que alguien no salga. Le pregunté qué era ese ruido. Él sonrió, y eso fue lo que me heló la sangre. No fue una sonrisa incómoda ni nerviosa, ni de quien intenta disimular. Fue una sonrisa normal, de conversación, como si yo le hubiera preguntado qué hora era. Me dijo que eran los vecinos de abajo, que siempre hacían ruido a esa hora, pero el ruido venía de adentro. Eso yo lo sabía. Me quedé callada un momento mirándolo, y fue ahí cuando noté sus ojos. No sé cómo explicarlo sin que suene exagerado, pero había algo apagado en ellos, como si la sonrisa fuera una cosa que su cara hacía de manera automática y los ojos fueran otra cosa completamente separada, sin calidez, sin nada que respondiera a lo que tenía enfrente. Dije que iba al baño. Me levanté despacio, sin correr, porque algo me decía que no debía mostrar miedo. Caminé por el pasillo y al pasar junto a la puerta del fondo, los golpes se detuvieron. Eso fue peor que si hubieran seguido, porque significaba que quien estuviera ahí adentro me había escuchado pasar. Entré al baño, cerré con llave y saqué el teléfono. Le marqué a mi hermana y no contestó. Le mandé un mensaje rápido con la dirección del edificio y el número de departamento y le dije que algo estaba mal. No sé si lo envié bien. Me temblaban las manos. Esperé 1 minuto, 2. Luego jalé el agua del baño para que sonara normal y salí. Iván estaba parado en el pasillo, no en la sala esperando, sino en el pasillo, justo frente al baño, con las manos en los bolsillos. Me dijo que si me sentía bien. Le dije que sí, que nomás había ido al baño. Caminé hacia la sala y busqué mi bolsa con la vista. Estaba donde la había dejado, junto al sillón. La agarré y le dije que ya se me había hecho tarde, que tenía llamada temprano al día siguiente. Caminé hacia la puerta principal. La agarré del picaporte, no se dio. La jalé de nuevo, pensando que era una de esas puertas que se atoran. Y fue entonces cuando escuché el clic del seguro y me di cuenta de que él la había cerrado con llave desde adentro en algún momento que yo no había visto. No había seguro visible del lado de adentro, o sí lo había, pero estaba cubierto con algo. No lo encontré de inmediato. Me volteé. Él estaba ahí, a unos 3 metros, con esa misma sonrisa que no llegaba a los ojos, y me dijo que a dónde iba con tanta prisa, que la cena estaba incompleta. Ahí fue cuando el miedo se convirtió en otra cosa, no en pánico, sino en algo más frío.
como cuando el cuerpo decide que ya no hay tiempo para asustarse y nomás se enfoca. Empecé a hacer ruido, fuerte. Empujé algo de la mesa, grité, golpeé la pared con la palma de la mano 2 veces seguidas. Él dio un paso hacia mí y yo agarré la copa de vino del sillón y la sostuve como si fuera a usarla. Le grité que abriera la puerta. Los golpes del fondo del pasillo volvieron. Ahora eran desesperados, rápidos, y con ellos llegó un sonido que me dejó sin aire. Una voz, muy apagada, casi inaudible a través de la puerta y la barra de metal, pero voz. Una mujer. No lo pensé. Corrí hacia el pasillo. Iván intentó agarrarme del brazo, pero lo esquivé y llegué a la puerta del fondo. La barra estaba pesada, pero cedió cuando la levanté con las 2 manos. Abrí la puerta de un jalón. Lo que vi adentro no lo voy a describir con detalle porque no quiero. Voy a decir lo esencial. Había una mujer, delgada, despeinada, con marcas en las muñecas de algo que la había tenido atada. Estaba parada en medio del cuarto mirándome con los ojos más abiertos que he visto en mi vida. Iván llegó detrás de mí. Yo me puse frente a la mujer y grité con todo lo que tenía. Grité hasta que me ardió la garganta, sin parar, sin importarme nada más. La mujer empezó a gritar también, y eso fue suficiente. Escuché voces afuera, golpes en la puerta principal, alguien gritando desde el pasillo del edificio que iban a llamar a la policía. Iván se quedó quieto. No sé qué pasó en su cabeza en ese momento, pero algo cambió. Se fue hacia la sala y en algún punto abrió la puerta principal, o la policía la abrió desde afuera, o los vecinos. Ya no recuerdo bien esa parte porque yo estaba con la mujer que se había aferrado a mí con las 2 manos y no soltaba. La policía llegó, luego una ambulancia, luego más patrullas. A Iván lo detuvieron esa noche. La mujer, según me dijo después una oficial, llevaba varios días ahí. Me dijeron más cosas en los días siguientes, cosas que no voy a repetir porque no son mías para contar. Me tomaron declaración 2 veces. Volví a mi casa acompañada de mi hermana, que llegó en cuanto vio mis mensajes. Me revisaron, estaba bien físicamente. Dormí con la luz encendida esa noche y las 3 noches siguientes. Lo que no pude dejar atrás tan fácil fue el sonido, los golpes de esa puerta, la voz apagada de esa mujer intentando hacerse escuchar a través de la madera. Eso se me metió al sueño y a veces todavía aparece, aunque ya con menos frecuencia. Y lo otro que se quedó, lo que creo que nunca va a desaparecer del todo, es la imagen de esa sonrisa, de esos ojos sin nada adentro mirándome desde el pasillo mientras yo buscaba la salida. Hay personas que aprenden a parecer normales de una manera tan perfecta que no hay forma de saberlo hasta que ya es demasiado tarde. Eso es lo que más miedo me da. No lo que pasó esa noche, sino lo bien que funcionó la ilusión hasta que dejó de funcionar. Ahora tardo mucho más en confiar, mucho más. Y no es paranoia, es que ya sé que existe gente que sabe exactamente cómo verse igual que todos los demás. ¿Qué onda, Nero? Me llamo Víctor Ríos. Llevo 15 años manejando tráiler y en todo ese tiempo he visto de todo en las carreteras del norte. Accidentes, animales muertos en el asfalto, gente haciendo dedo a horas que no tienen sentido, camionetas paradas en acotamientos que mejor ni volteas a ver. Uno aprende a no meterse en lo que no le importa. Aprende a mirar al frente y a seguir rodando. Esa es la regla más importante que existe en este trabajo, y yo la había seguido sin falla durante 15 años. La noche que pasó esto, la rompí sin querer. Salí de Zacatecas pasadas las 9 de la noche con carga de electrodomésticos rumbo a Monterrey. La ruta por Matehuala la conozco bien. Es larga, recta en muchos tramos, con ese tipo de silencio del desierto que de noche se siente como si el mundo terminara a 2 metros de los faros. No es una ruta difícil si vas despierto y no te confías.
El problema esa noche fue que llevaba 2 días con poco sueño y en algún punto del camino el cuerpo me dijo que ya no podía más. Había un paradero como a 2 horas de Matehuala. No uno de esos con gasolinera y restaurante, sino de los viejos. Una explanada de terracería junto a la carretera, sin luz más que la que traen los mismos tráileres, sin más infraestructura que un par de tambos de basura oxidados y una caseta de teléfonos que llevaba años fuera de servicio. Lo conocía de otras veces. Ahí se estacionaban los de largo recorrido que necesitaban unas horas antes de seguir. Llegué como a la 1:15 de la madrugada. Había 2 tráileres ya estacionados con las luces apagadas. Metí la unidad en un extremo de la explanada, apagué el motor, comí lo que quedaba de un sándwich que había traído desde Zacatecas y me recliné en el asiento con la intención de dormir 3 horas y seguir. Me quedé dormido en menos de 10 minutos. No sé exactamente cuánto tiempo pasó. El sueño fue profundo al principio, de esos donde no hay ni sueños, solo oscuridad. Pero en algún momento algo me sacó de golpe sin que pudiera identificar qué era. Así pasa a veces. El cuerpo escucha algo antes de que la mente despierte y para cuando abres los ojos ya estás alerta sin saber por qué. Me quedé quieto un momento escuchando. Un ruido metálico, irregular, con pausas, como cuando alguien trabaja en algo y se detiene a revisar su avance. Venía del lado derecho, afuera. Me asomé por el espejo lateral y al principio no vi nada porque el ángulo no daba bien. Entonces me levanté despacio y miré por el vidrio de la puerta del copiloto. Al principio no entendí lo que estaba viendo. Eran 4 hombres junto al remolque del tráiler que estaba estacionado frente al mío, pero no junto a la cabina, sino atrás, en los portones de carga. 2 de ellos trabajaban con algo en los seguros, una barreta, una herramienta. No distinguí bien en la oscuridad. Los otros 2 esperaban a un lado, y a unos 5 metros de distancia, separado del grupo, había otro hombre parado de frente a la explanada con algo largo colgado del hombro, un rifle o una escopeta. No soy experto en armas, pero el perfil era inconfundible. Entendí de inmediato lo que estaba pasando y en ese mismo instante el instinto me dijo que no me moviera, que me quedara exactamente donde estaba, agachado, sin encender nada, sin hacer ningún ruido. Que esperara a que terminaran y se fueran y luego esperara otro rato antes de hacer cualquier cosa. Era lo correcto, era lo inteligente. Pero el piso de la cabina crujió cuando intenté acomodar el cuerpo para quedarme en mejor posición. Y ese sonido, que en cualquier otra situación no habría sido nada, esa noche sonó como un disparo. El hombre armado giró la cabeza hacia mi unidad. Me congelé. Él se quedó mirando un momento, luego dijo algo en voz baja y uno de los 4 que trabajaban en el remolque se separó del grupo y caminó hacia donde yo estaba. Caminó despacio, con una linterna que no había encendido hasta ese momento, y la apuntó hacia la cabina de mi tráiler. El haz me llegó directo a la cara. No sé cómo tomé la decisión, no fue pensada, no fue racional, fue el cuerpo actuando antes de que el cerebro terminara de evaluar. Me tiré hacia el asiento del conductor, metí la llave que seguía puesta en el switch y arranqué. El motor tardó 2 segundos en encender, 2 segundos que se sintieron como 2 minutos. Escuché gritos afuera, pasos corriendo sobre la terracería, y cuando el motor por fin respondió, metí reversa sin mirar y saqué la unidad a ciegas hacia la carretera. Hubo un golpe cuando el remolque rozó algo, no supe qué, y luego las llantas tocaron asfalto y metí primera y aceleré. Escuché el primer disparo cuando ya iba saliendo del paradero. No sé si iba dirigido a las llantas o a la cabina o nomás era para asustarme. Lo escuché y agaché la cabeza por instinto, aunque eso de nada sirve en realidad, y seguí acelerando. El tráiler cargado tarda en agarrar velocidad y esos primeros segundos fueron los más desesperantes de mi vida. El motor rugiendo, los cambios subiendo uno por uno
y yo mirando por los espejos, esperando ver lo que sabía que iba a venir. Tardó como 1 minuto y medio en aparecer. Una camioneta salió del desierto, no de la carretera, sino literalmente del desierto, de un camino de terracería que yo ni había visto y que debía llevar a algún rancho o a ningún lado, lo suficientemente cerca de la carretera para que en segundos estuviera sobre el asfalto detrás de mí con las luces encendidas a toda potencia. Era rápida, mucho más rápida que mi unidad cargada. Se me pegó en menos de 2 minutos y entonces empezó lo que no sé ni cómo describir sin que suene a película, pero así fue. Empezaron a disparar desde la camioneta, no en ráfagas, sino en disparos puntuales, calculados, y yo escuchaba los impactos en el remolque como golpes de martillo contra la lámina. El volante me temblaba en las manos, no sé si por el pavimento o por mí. Iba con las altas encendidas, viendo el camino, pero con el cerebro dividido entre lo de adelante y lo de atrás, sin poder dejar de revisar los espejos, aunque cada vez que lo hacía me recordaba que no servía de nada saberlo, que lo único que podía hacer era seguir. Hubo un momento donde la camioneta se puso a mi lado izquierdo y vi por el vidrio las siluetas adentro. 2 personas adelante. No distinguí si había más atrás. El de la derecha traía el brazo afuera con algo que no vi bien, porque aparté la vista de inmediato y metí el tráiler hacia el centro del carril, obligándolos a retroceder o chocar. Retrocedieron. Seguimos así varios kilómetros. Ellos intentando ponerse a mi lado o adelantarse para cerrarme el paso, yo usando el ancho del remolque como barrera, sin ceder carril, sin bajar velocidad aunque el motor protestara. Cada golpe que escuchaba contra la lámina me hacía imaginar el siguiente más arriba, más cerca, atravesando la cabina. Entonces recordé la bajada. Hay un tramo en esa carretera antes de llegar a un poblado pequeño cuyo nombre no voy a decir, donde la carretera baja de golpe por un cerro en una pendiente que los camioneros conocemos bien y respetamos. Es empinada y con curvas cerradas y hay letreros que advierten velocidad máxima para vehículos pesados porque más de uno se ha ido por el barranco ahí. De noche, cargado y con los frenos calientes por el esfuerzo de los kilómetros previos, era una mala idea, pero era la única que tenía. Cuando llegué al inicio de la bajada no frené. Metí el motor freno y dejé que el peso del remolque empezara a jalar, y entré a la primera curva a una velocidad que nunca debí haber tomado. El tráiler cabeceó. Sentí el remolque querer irse hacia afuera, compensé con el volante y el corazón se me fue a la garganta cuando las llantas del lado derecho se levantaron un momento del pavimento antes de volver a asentarse. Grité algo que ni recuerdo, pero la camioneta no entró a la bajada. La vi en el espejo justo antes de perderla de vista en la curva. Frenó en la orilla de la carretera, al inicio de la pendiente, y se quedó ahí con las luces encendidas, mirando hacia abajo, y ya no siguió. No sé si fue porque calcularon que no valía el riesgo. No sé si fue porque vieron que yo iba a volcarme y prefirieron esperar el resultado. No sé nada de lo que pensaron. Solo sé que cuando llegué al final de la bajada temblando, con el olor a frenos quemados llenando la cabina, la camioneta no estaba atrás. Llegué al poblado con el tráiler dando los últimos jalones del motor y me metí directo a una gasolinera que afortunadamente estaba abierta. Bajé y me sostuve en el estribo porque las piernas no me respondían bien. El empleado de la gasolinera me miró raro hasta que vio el remolque. Había 5 impactos visibles en la lámina. Uno había atravesado y dejado un agujero del tamaño de mi puño. Si la carga hubiera estado más atrás, si yo hubiera estado sentado un poco diferente, si cualquier variable hubiera cambiado unos centímetros, la historia terminaba ahí. Llamé a la policía, pero para cuando llegaron ya no había nada que encontrar en la carretera. Levanté el reporte,
Di los datos que pude, que no eran muchos, y al amanecer continué hasta Monterrey con escolta parcial que me consiguió un oficial que tuvo más voluntad que recursos. Entregué la carga, comí algo, me metí a un cuarto de hotel y no dormí. Seguí trabajando después de eso porque no tenía de otra. Las deudas no esperan y el trabajo es lo que es. Pero algo cambió que no he podido nombrar bien. No es que tenga miedo de manejar, es algo más específico. Es que ya no puedo estacionarme en esos paraderos de noche sin que el cuerpo se ponga en alerta solo, sin que cualquier ruido afuera se convierta en ese sonido metálico de una barreta trabajando en un seguro. Mis compañeros me dicen que lo que hice estuvo bien, que salí, que estoy vivo, y tienen razón, estoy vivo. Pero a veces me pregunto por el operador del otro tráiler, el que ya estaba estacionado cuando yo llegué, el dueño del remolque que estaban forzando. Nunca supe si estaba adentro dormido o si ya lo habían sacado antes de que yo despertara. Nunca encontré respuesta a eso. Pregunté una vez en el reporte y el oficial anotó algo sin contestarme. Esa pregunta sin respuesta es lo que más pesa de todo lo que pasó esa noche. Gracias por llegar hasta aquí. En la pantalla tienes 2 videos más que seguro te van a encantar para seguir con el terror. Nos vemos en la próxima.